Liana vivía en el pequeño y apartado Valle Sombrío, un lugar conocido por sus montañas escarpadas y densos bosques. Los aldeanos de la región rara vez se aventuraban fuera del valle, ya que el mundo exterior estaba lleno de peligros y secretos. La vida era tranquila y predecible, un refugio para quienes buscaban una existencia apacible, aunque algo monótona. Sin embargo, Liana siempre había soñado con conocer más allá del horizonte, pues desde pequeña su espíritu inquieto y soñador anhelaba algo más. Era hija de Iland, un hombre de avanzada edad, conocido en el valle por su sabiduría y bondad. Iland había criado a Liana solo desde que su esposa falleció y siempre había sido sobreprotector, consciente de los peligros que podían acechar en la oscuridad del bosque. A pesar de eso, el hombre no quería sofocar el espíritu de su hija, así que permitía que sus sueños florecieran y la apoyaba en todo lo que podía. Pero un día, cuando Liana salía del mercado del pueblo, un hombre misterioso y apuesto apareció. Vestía una capa de cuero oscura que apenas dejaba entrever su mirada intensa y su sonrisa seductora. Se presentó como Karel, un viajero que afirmaba haber recorrido lugares lejanos y desconocidos para la gente del valle. Su presencia pronto atrajo la atención de todos. El pueblo estaba poco acostumbrado a los forasteros y Karel despertaba una mezcla de fascinación y recelo. Liana se sintió intrigada, aunque algo en su mirada le ponía nerviosa. A pesar de sus dudas, aceptó una conversación con él, dejándose llevar por su habilidad para contar historias cautivadoras. Karel le habló de las montañas sombrías, un lugar lleno de riquezas escondidas y de secretos que muy pocos tenían el valor de descubrir. La amistad entre ellos comenzó a florecer y el hombre empezó a visitarla con frecuencia, siempre prometiéndole que, algún día, la llevaría a ver esas maravillas. Su padre, Iland, aunque inicialmente desconfiaba de Karel, se dejó convencer por sus modales educados y la aparente sinceridad en sus palabras. Incluso, en algún momento, llegó a pensar que su hija podría encontrar en él una oportunidad para vivir una vida diferente, alejada de la monotonía del valle. Después de varios meses de cortejo, Karel sorprendió a todos al pedir la mano de Liana. El pueblo entero observaba con atención la decisión de la joven, pues, aunque muchos admiraban a Karel, algunos albergaban dudas sobre el verdadero propósito de su visita al valle. El corazón de Liana estaba dividido. A pesar de su deseo de ver el mundo y explorar lo desconocido, algo en su interior le susurraba advertencias. Sin embargo, con las palabras de su padre alentándola y el brillo en los ojos de Karel, que le prometía aventuras, aceptó finalmente su propuesta. Días después del compromiso, Karel le propuso a Liana una visita especial a su hogar en las montañas sombrías. «Quiero que conozcas el lugar donde me he establecido, mi refugio en las montañas. Ahí, Liana, es donde encontraremos la libertad que ambos deseamos», le susurró al oído, con esa voz grave y seductora que hacía latir su corazón más rápido, aunque con una pizca de nerviosismo. Liana dudó. Nunca había salido de su valle, y la idea de cruzar el denso bosque y escalar las montañas, aún con Karel como guía, la aterraba un poco. Además, había oído historias de viajeros perdidos en las montañas sombrías, historias de desapariciones y encuentros misteriosos en lo profundo del bosque. Sin embargo, Karel logró apaciguar sus temores con palabras tranquilizadoras y promesas de protección. «¿Confías en mí, Liana?», le preguntó, con los ojos clavados en los suyos. Ella dudó, pero finalmente asintió. «Confío en ti, Karel, solo que mis amigos y mi padre estarán preocupados si me voy». «Entonces vamos a contarles nuestra decisión», dijo Karel. Liana sintió una mezcla de emoción y temor, pues, aunque confiaba en él, había algo en esa mirada que no terminaba de comprender.
Cuando llegó la noche, Karel fue a hablar con el padre de Liana. Aunque el anciano había aprobado el compromiso, le costaba aún confiar completamente en su futuro yerno. «¿Llevarás a mi hija a esas montañas oscuras?», preguntó Eland, con un brillo de preocupación en sus ojos. «No temas, buen hombre, la protegeré con mi vida si es necesario. En las montañas sombrías tengo un refugio seguro, un lugar donde estaremos a salvo y en paz», respondió Karel, colocando una mano firme en el hombro de Eland. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, el anciano no podía desprenderse de una inquietud. Aunque nunca le había confesado a su hija ni a nadie más, años atrás, un amigo cercano desapareció tras dirigirse a esas mismas montañas. Aunque dudaba, Eland no quería ser quien destruyera los sueños de su hija. Así que, tras una pausa, asintió y les dio su bendición. Con el corazón dividido, abrazó a Liana, quien le prometió que regresaría antes de la próxima luna llena. Esa noche, Liana no pudo dormir. Los susurros del viento parecían traerle advertencias y preguntas. «¿Conoces realmente a Karel? ¿Sabes lo que te espera en las montañas?». Pero, al amanecer, cuando Karel llegó a buscarla, sus dudas parecieron desvanecerse, al menos momentáneamente. Cargaron provisiones para el camino y con una última mirada de despedida al valle, Liana y Karel comenzaron su viaje hacia las montañas sombrías. Eland observó la partida de su hija desde la ventana. Sus ojos se llenaron de lágrimas y de un miedo profundo, y pensó para sí mismo que, si Liana no regresaba pronto, él mismo se encargaría de traerla de vuelta. Con el sol ascendiendo y los caminos estrechándose, Liana tomó de la mano a Karel, sintiendo cómo el paisaje se volvía cada vez más salvaje. Atravesaron bosques densos, llenos de árboles altos y frondosos, cuyas ramas parecían murmurar secretos. Al caminar junto a Karel, Liana trataba de concentrarse en las historias que él contaba sobre sus viajes y aventuras, aunque en su voz comenzaba a notar cierto tono extraño, como si se estuviera burlando de algún misterio oculto. Pronto se encontraron en un sendero pedregoso que conducía directamente a las montañas. A medida que avanzaban, el ambiente cambiaba, el viento se hacía más frío y la luz del sol parecía desvanecerse. A lo lejos, un cuervo graznaba en lo alto de una roca. Liana lo observó de reojo, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Estás bien?», preguntó Karel, al notar que Liana se detenía de vez en cuando para mirar a su alrededor. «Sí, solo... este lugar es diferente a todo lo que he conocido. Tiene algo que me pone nerviosa», admitió ella. Karel la miró con una media sonrisa. «Es natural. Pocos han visto estos caminos, y menos aún se atreven a conocer el verdadero corazón de las montañas. Pero no temas, Liana. Yo te llevaré a un lugar seguro», dijo, aunque sus palabras parecían contener algo más que una simple promesa. Con el atardecer pintando el cielo de un tono rojizo, finalmente llegaron a una cabaña escondida en un claro del bosque, justo al pie de la montaña. La cabaña era antigua, con paredes de madera cubiertas de musgo y enredaderas. Liana sintió un nudo en el estómago al observarla. Había algo ominoso en ese lugar que parecía absorber la luz, convirtiendo el claro en un espacio sombrío y extraño. Karel le hizo una seña para entrar. «Bienvenida a mi hogar», dijo, con un tono que mezclaba ironía y algo más oscuro. Liana, aunque asustada, cruzó el umbral y entró a la cabaña. La luz se desvanecía rápidamente dentro de la cabaña, y Liana notó que el espacio parecía incluso más oscuro de lo que permitía su vista. Las ventanas eran pequeñas y estaban cubiertas con pesadas cortinas que apenas dejaban pasar la luz de la tarde. La madera crujía bajo sus pies mientras exploraba el interior, y un aire denso y húmedo la envolvía, dándole la sensación de estar en una cueva, un lugar que no había sido tocado en mucho tiempo.
La cabaña consistía en una sola habitación amplia. La única decoración era una serie de estantes llenos de frascos de vidrio, todos cubiertos de una capa de polvo, y en las paredes colgaban algunos utensilios de cocina oxidados. Aunque se notaba que Karel había vivido allí por un tiempo, Liana sentía que aquel lugar no tenía un verdadero dueño. Todo parecía abandonado, casi olvidado. «¿Este lugar, llevabas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó con la voz temblorosa mientras Karel encendía una pequeña lámpara de aceite para iluminar la habitación. «Podría decirse que sí, aunque siempre he estado de un lado a otro, este es mi refugio más cercano al valle», respondió él sin mucho detalle. La ambigüedad en sus palabras inquietó a Liana, pero no quiso insistir. Decidió que debía intentar calmarse y encontrar consuelo en la idea de que estaba allí por su propia elección. «De todas formas, es solo una visita», se dijo a sí misma, tratando de recuperar la tranquilidad que Karel parecía robarle cada vez que la miraba con esa sonrisa vaga y oscura. La noche comenzó a caer y Karel salió al exterior diciendo que iba a buscar leña. Liana se quedó sola dentro de la cabaña, rodeada del inusual silencio que parecía envolver aquel rincón del bosque. Se sentó junto a la lámpara, tratando de mantener la calma, pero fue entonces cuando comenzó a escuchar un sonido suave, como un murmullo en la distancia. Miró hacia la ventana, esperando ver a Karel acercándose, pero no había nada, solo la espesa oscuridad de la noche. El susurro continuaba, como si viniera desde fuera, del bosque. Liana se levantó y con cautela se acercó a la ventana para asomarse. No se veía nada fuera de lo normal, solo las sombras de los árboles meciéndose con el viento, pero el sonido continuaba, como una voz que trataba de advertirle de algo. Su respiración se aceleró. «¿Será el viento?», pensó, aunque en el fondo sabía que no era eso. El sonido era demasiado claro, demasiado humano. Entonces, como un impulso inevitable, decidió investigar más. Encendió otra lámpara y con las manos temblorosas comenzó a revisar los estantes llenos de frascos. Al examinar uno de ellos, notó que tenía una etiqueta con un nombre, Anika. Su corazón dio un vuelco. Ese era el nombre de una joven que, hacía años, había desaparecido del valle sin dejar rastro. Recordaba bien la tristeza que llenó el lugar cuando Anika se perdió y su familia nunca dejó de buscarla. ¿Por qué habría un frasco con su nombre aquí?», susurró Liana, sintiendo un escalofrío recorrerle la piel. Colocó el frasco de vuelta en su lugar, pero siguió revisando los demás. Cada frasco llevaba un nombre diferente, y conforme avanzaba, Liana reconocía algunos. Eran los nombres de varias jóvenes que habían desaparecido en los alrededores del valle en los últimos años. El pánico comenzó a crecer dentro de ella. No quería asumir lo peor, pero una parte de su mente gritaba la verdad. Aquellos nombres no estaban allí por casualidad. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Apagó la lámpara rápidamente y se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Karel regresaba, y Liana sabía que, si él la descubría investigando, probablemente no tendría excusas convincentes para justificar su curiosidad. La puerta se abrió y Karel entró, cargando unos cuantos troncos que dejó caer cerca de la chimenea. «¿Estás bien?», preguntó, con una mirada que parecía escrutarla profundamente. «Sí, claro, solo estaba admirando tus cosas», respondió ella, tratando de mantener la calma. Karel la observó por un momento, como si dudara de sus palabras, pero luego soltó una pequeña risa. «No hay mucho que admirar aquí. Este lugar solo me sirve de descanso cuando estoy en estas montañas». Para distraerlo, Liana empezó a hablar de otros temas, tratando de mantener una conversación superficial. Preguntó sobre sus viajes, sobre sus planes para el futuro, aunque él respondía de forma esquiva, sin revelar demasiado.
Sus respuestas eran frías y calculadas, y Lyanna no podía evitar sentir que Karel estaba ocultando algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. A medida que la noche avanzaba, Karel finalmente se retiró a una pequeña cama improvisada en el rincón de la cabaña. Lyanna fingió dormirse también, aunque su mente seguía inquieta y alerta. Escuchaba cada movimiento de Karel y los extraños susurros del bosque que no parecían detenerse, como si quisieran advertirle que escapara. Decidió que, a la primera luz del alba, regresaría al valle y terminaría con todo. No importaba lo que Karel dijera, ella no iba a quedarse más tiempo en aquel lugar extraño. La primera luz del alba iluminaba débilmente el claro frente a la cabaña cuando Lyanna decidió que era el momento de escapar. Había pasado la noche en una vigilia constante, escuchando cada pequeño sonido, cada crujido de la cabaña y cada susurro del bosque. Había llegado a la conclusión de que lo mejor era irse antes de que Karel despertara. Sabía que su única oportunidad de regresar a salvo al valle dependía de que nadie la detuviera. Se levantó con cuidado y, tratando de no hacer ruido, tomó sus pertenencias, ajustó su capa y abrió lentamente la puerta. El aire de la mañana era frío y una niebla espesa envolvía el claro, dándole un aspecto fantasmal. Mientras avanzaba, sintió un profundo malestar en el estómago, una especie de intuición que la empujaba a irse lo más lejos posible de aquel lugar. Pero antes de alejarse demasiado, notó algo extraño en la parte trasera de la cabaña, una entrada oculta, medio cubierta por ramas y piedras. El lugar parecía haber sido cuidadosamente disimulado para pasar desapercibido. Lyanna vaciló. Parte de ella deseaba continuar su camino y regresar al valle, pero la otra, más curiosa y determinada, la impulsaba a investigar. Finalmente, su curiosidad ganó. Lentamente, retiró las ramas y piedras que cubrían la entrada y descubrió una trampilla de madera. La abrió con cautela y descendió por una escalera angosta de piedra que conducía a una habitación subterránea. La oscuridad era total, así que encendió una pequeña lámpara de aceite que llevaba consigo, iluminando débilmente las paredes de piedra húmeda y rugosa. A medida que avanzaba, un olor penetrante la envolvía, un aroma a moho y algo más, algo indescriptible, pero espantoso. La habitación subterránea era amplia y estaba llena de objetos extraños. En un rincón había varios cofres y baúles, algunos abiertos, con su contenido esparcido por el suelo. Ropas, collares, zapatos, todos cubiertos de polvo y evidentemente antiguos. Al mirarlos detenidamente, Lyanna comprendió que aquellos objetos no pertenecían a Karel. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras una horrible sospecha se formaba en su mente. Uno a uno, los objetos parecían confirmar lo que temía. Estas pertenencias eran de las jóvenes desaparecidas, aquellas de quienes se hablaba en el valle como misteriosamente perdidas en el bosque o en las montañas. Los nombres en los frascos que había visto la noche anterior empezaron a hacer sentido. Anika, Lila, Yara. Lyanna sintió el impulso de gritar, pero se contuvo, recordando que Karel podría escucharla. Estaba paralizada por el terror y con cada descubrimiento el aire en aquella habitación subterránea se volvía más pesado, más opresivo. Intentó tranquilizarse, obligándose a mantener la calma mientras continuaba explorando. De repente notó una puerta al fondo de la habitación, una puerta de madera maciza que parecía llevar a otro espacio oculto. Dudó por un momento, pero algo en su interior la empujaba a seguir, a desentrañar toda la verdad antes de regresar. Con manos temblorosas, giró la manija y abrió la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una pequeña sala donde colgaban varios mapas de la región y papeles con anotaciones confusas. Entre ellos, reconoció bocetos de varias jóvenes del valle.
y al observar con más detalle, descubrió, horrorizada, uno de ella misma. Bajo su nombre estaba anotada la fecha de su partida del valle y otros detalles que no recordaba haber mencionado a Karel. Entonces lo comprendió todo. Karel había estado acechando a las jóvenes del valle durante años, atrayéndolas a su cabaña y despojándolas de sus pertenencias y de algo más que Liana aún no podía comprender completamente. Estaba atrapada en la guarida de un bandolero, un cazador de almas y vidas jóvenes que se escondía bajo la fachada de un hombre amable y encantador. Retrocedió, queriendo salir de inmediato, pero en su desesperación tropezó con una pequeña mesa, derribando algunos papeles al suelo. El ruido fue suficiente para resonar por el espacio subterráneo y alcanzar el silencio de la cabaña. Unos segundos después, escuchó pasos. Liana apagó rápidamente su lámpara, escondiéndose detrás de una de las columnas de piedra. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría delatar su posición. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y los pasos de Karel resonaron en las escaleras de piedra. «¿Liana?», llamó en voz baja, pero en su tono había una amenaza sutil, una furia contenida. «¿Dónde estás, querida? Sé que estás aquí abajo. No te escondas de mí». Liana se cubrió la boca con las manos, intentando controlar su respiración. Observó cómo Karel avanzaba lentamente por la habitación, inspeccionando cada rincón con una precisión fría y calculadora. A medida que él se acercaba, ella retrocedía, buscando algún lugar donde pudiera esconderse mejor o, con suerte, encontrar una salida alternativa. Finalmente, él se detuvo justo frente a la puerta secreta que ella había dejado entreabierta. Miró en su interior y frunció el ceño, sus ojos oscureciéndose al ver el desorden. Liana comprendió que no tendría mucho tiempo antes de que él la encontrara. Con una última mirada hacia la entrada de la habitación subterránea, calculó su única opción: escapar de regreso por donde había venido. Descalza y en silencio, comenzó a moverse hacia la escalera, sus pasos casi imperceptibles. La adrenalina le daba una fuerza que nunca había sentido antes, y cada músculo en su cuerpo estaba concentrado en un único objetivo: escapar de aquella cabaña maldita y regresar al valle. Sin embargo, justo cuando llegó al pie de la escalera, Karel notó su movimiento. «Liana, ¿por qué intentas huir?», dijo, con una voz que era casi un susurro, pero que le heló la sangre. «No tienes por qué temerme, pero creo que ya has visto demasiado». Liana lo miró a los ojos y en ese instante vio el verdadero rostro de su prometido. Ya no era el apuesto forastero que había conocido, sino una figura oscura y peligrosa, una presencia que reflejaba la frialdad de la muerte. Sabía que si no escapaba ahora, jamás lo lograría. Reuniendo todas sus fuerzas, Liana subió las escaleras de un salto y salió corriendo al exterior, sin detenerse a mirar atrás. Sabía que Karel la seguía de cerca y escuchaba sus pasos cada vez más rápidos detrás de ella. La niebla había comenzado a disiparse y el sol de la mañana asomaba entre los árboles. A pesar del miedo, Liana corrió con todas sus fuerzas hacia el bosque, confiando en su instinto para alejarse lo más posible de aquella cabaña. La niebla se había disipado en el claro y la luz pálida de la mañana empezaba a filtrarse entre las copas de los árboles, creando sombras largas y fantasmales. Liana corría sin mirar atrás, cada músculo de su cuerpo enfocado en escapar de Karel, quien la perseguía con una calma aterradora, como si estuviera seguro de que tarde o temprano la alcanzaría. Cada paso era una lucha contra las ramas que arañaban sus brazos y piernas, y el suelo cubierto de hojas secas y raíces traicioneras que parecían querer detenerla. Sin embargo, el miedo la impulsaba a seguir adelante. Mientras corría, su mente intentaba procesar todo lo que había descubierto en aquella cabaña, todos los secretos oscuros que Karel escondía.
los frascos con nombres, las pertenencias de las jóvenes desaparecidas y los papeles donde su propio nombre estaba anotado con detalle. La joven sentía que apenas había escapado de una trampa mortal. Con el sonido de los pasos de Karel cada vez más cerca, Liana giró bruscamente, adentrándose en un sendero angosto que conocía bien. Recordaba haber explorado esa parte del bosque con su padre cuando era niña. Él le había enseñado caminos ocultos y formas de orientarse entre los árboles. Aunque era peligroso, confiaba en que, si lograba despistar a Karel lo suficiente, podría llegar a un pequeño claro donde sabía que había una vieja cueva que usaban los cazadores para esconderse de las tormentas. Quizás allí podría refugiarse. A medida que avanzaba, escuchaba cómo Karel pronunciaba su nombre en un tono suave y ominoso que resonaba como un eco en el silencio del bosque. «Liana, no tienes por qué correr. Solo quiero hablar contigo», decía, con un tono que lograba sonar convincente, casi como si fuera el mismo Karel de quien se había enamorado. Pero Liana sabía que eso era una mentira. Había visto el verdadero rostro de su prometido y no había vuelta atrás. Casi sin aliento, llegó finalmente al claro. La cueva estaba allí, en el costado de una colina cubierta de musgo y arbustos, pero justo antes de entrar, se detuvo. Algo le decía que debía pensar con calma. Sabía que no podía esconderse para siempre y que si quería regresar al valle, tenía que enfrentar a Karel de alguna forma. Inspiró profundamente y se dio vuelta, decidida a verlo llegar y confrontarlo si era necesario. Apenas un instante después, Karel emergió del bosque con su figura sombría y serena. Liana lo observó, notando la expresión perturbadora en su rostro. Él parecía relajado, como si estuviera disfrutando del juego. «Liana», dijo acercándose despacio, «¿por qué tienes tanto miedo? No es necesario que huyas de mí». Ella mantuvo su posición sin retroceder, aunque sus manos temblaban. «Sé quién eres realmente, Karel», respondió con una voz que intentaba sonar firme. «He visto los frascos con los nombres. He visto los objetos de las jóvenes desaparecidas. Ya no puedes engañarme». Karel soltó una carcajada baja, una risa que le heló la sangre. «Así que finalmente lo has descubierto. Me sorprende que hayas tenido el valor de husmear en mi pequeño refugio», dijo con una sonrisa retorcida. Liana sintió el miedo intensificarse, pero no dejó que se apoderara de ella. «¿Qué les hiciste a todas esas jóvenes? ¿Por qué estaban sus cosas allí?», exigió, su voz cargada de horror e indignación. Karel la miró fijamente y en ese instante sus ojos reflejaron una frialdad que la hizo estremecerse. «Las montañas necesitan su tributo», respondió, con una calma que solo lo hacía parecer más siniestro. «Esos nombres, esos objetos, pertenecen a las almas que me acompañan. La gente piensa que desaparecieron en el bosque, pero la realidad es que fueron elegidas. Se convirtieron en parte de algo más grande». Liana dio un paso atrás, horrorizada. ¿Qué eres realmente?», logró articular con voz temblorosa. Karel dio un paso adelante, como si su presencia misma pudiera acorralarla. «Soy solo un hombre, pero uno que encontró su propósito en estas montañas. Las almas de esas jóvenes permanecen aquí, en el corazón del bosque, y tú, Liana, ibas a ser la siguiente. Tenías tanto potencial». Liana sintió cómo la adrenalina aumentaba en su cuerpo y comprendió que no tenía tiempo para esperar ayuda. Su única esperanza era usar todo lo que había aprendido sobre el bosque y encontrar la forma de escapar. Sin perder más tiempo, arrojó una piedra en dirección a los arbustos detrás de él, creando un ruido fuerte que hizo que Karel volteara, sorprendido. Aprovechando su distracción, Liana corrió hacia la cueva, pero esta vez no planeaba esconderse. Sabía que había una salida alternativa al otro lado de la colina, una salida que la llevaría a un sendero que descendía hacia el valle.
Corrió a toda velocidad a través de la cueva, el eco de sus pasos reverberando en las paredes, mientras escuchaba los de Karel que la seguían de cerca. A medida que avanzaba, notaba cómo la temperatura descendía y el ambiente se hacía más pesado, como si la oscuridad de la cueva quisiera envolverla. Finalmente llegó a la salida. El aire fresco del exterior la recibió y vio el sendero angosto que descendía hacia el valle. Sin pensarlo dos veces, comenzó a bajar, esforzándose por mantener el equilibrio en el terreno rocoso. Sabía que cada segundo contaba y que, si lograba alejarse lo suficiente, podría escapar de Karel y pedir ayuda en el valle. Sin embargo, apenas había descendido unos metros cuando escuchó el inconfundible sonido de la voz de Karel justo detrás de ella. ¿De verdad creíste que podrías escapar, Liana? Este bosque es mío y conozco cada rincón mejor que tú. Liana no respondió, concentrada en su descenso. Con cada paso sentía que el bosque mismo la protegía, como si estuviera guiándola de regreso a su hogar. Sabía que su padre, Eland, debía estar preocupado, y ese pensamiento le daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, llegó a un claro en el bosque. Frente a ella, reconoció el río que atravesaba el valle y que indicaba que estaba cerca de la aldea. Con un último esfuerzo, cruzó el río, sintiendo cómo el agua helada le recorría los tobillos, y continuó corriendo hasta que finalmente divisó las primeras casas de su pueblo. Liana llegó corriendo al borde del valle, sus piernas temblaban y su corazón latía con fuerza. La claridad del amanecer apenas comenzaba a iluminar el pueblo, y el olor familiar de la tierra y el río le trajeron una inesperada calma. Pero el alivio duró solo un instante, ya que sabía que Karel podría seguirla hasta allí, y su seguridad dependía de actuar rápidamente. Mientras atravesaba el sendero hacia su casa, algunos aldeanos que madrugaban se detuvieron a observarla, notando su aspecto desaliñado y su expresión de pánico. Nadie se atrevió a preguntar nada, pues todos sabían que algo oscuro había acontecido en las montañas sombrías. Finalmente llegó a la pequeña casa donde vivía con su padre. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió de golpe, y Eland apareció con una expresión de profunda preocupación en el rostro. «Liana, hija mía», dijo, abrazándola con fuerza, sintiendo en sus brazos el temblor que recorría el cuerpo de su hija. «¿Qué ha sucedido? No tenías que regresar tan pronto. Pensé que estarías feliz con él». Liana, apenas encontrando las palabras, rompió a llorar mientras le contaba a su padre todo lo que había descubierto. Los frascos, las pertenencias de las jóvenes desaparecidas y las verdaderas intenciones de Karel. Cada palabra era un nudo en su garganta, y el horror en los ojos de su padre aumentaba a medida que ella hablaba. Al escucharla, Eland comprendió que el peligro que había temido en su corazón desde el principio era mucho peor de lo que jamás había imaginado. «Él no es un simple forastero, padre», susurró Liana entre lágrimas. «Es un cazador de almas, y yo era su siguiente objetivo». Eland, con una determinación renovada, llevó a su hija dentro de la casa y la ayudó a sentarse junto al fuego. Sabía que debían hacer algo, y rápido, para proteger a Liana y quizá al pueblo entero. Karel no solo era un peligro para su hija, sino para todos aquellos que vivían cerca del bosque. «Hija, escúchame», dijo Eland, tomando las manos de Liana. «No estás sola en esto. Tenemos amigos y vecinos en este pueblo que nos ayudarán. Si Karel se atreve a bajar al valle, no nos encontrará desprevenidos». Liana asintió, todavía temblorosa pero con un atisbo de esperanza en sus ojos. Sabía que su padre tenía razón. El pueblo siempre había sido una comunidad unida, y si alguien estaba en peligro, todos actuarían para protegerse mutuamente. El anciano salió rápidamente en busca de ayuda,
y en pocos minutos regresó con algunos de los aldeanos más fuertes y valientes, quienes escucharon atentamente la historia de Lyanna. Al comprender la gravedad de la situación, todos asintieron con determinación. El líder del grupo, un hombre llamado Aldrich, habló en voz baja y firme. «Si ese bandolero llega aquí, lo enfrentaremos juntos. Nadie tocará a uno de los nuestros sin sufrir las consecuencias». Mientras el grupo se organizaba, Elend y Lyanna se retiraron al interior de la casa. El hombre sabía que no podían bajar la guardia y comenzó a preparar una estrategia en caso de que Karel decidiera intentar algo en medio de la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, un extraño silencio se apoderó del valle. Los aldeanos mantenían sus ojos en el límite del bosque, pero no había señales de Karel. Lyanna sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque Karel no hubiera aparecido, sabía que él no era alguien que abandonara su propósito con facilidad. Al caer la noche, Elend hizo que Lyanna se quedara dentro de la casa, mientras él y algunos aldeanos patrullaban el área, preparados para cualquier eventualidad. La oscuridad era densa y solo la luz de las antorchas iluminaba los alrededores. Lyanna, desde su ventana, observaba con el corazón en un puño, temiendo que, en cualquier momento, Karel apareciera. Fue pasada la medianoche cuando se escuchó un crujido en el bosque cercano. Uno de los vigías hizo una señal, alertando a los demás, y todos se prepararon en silencio. El sonido de pasos se acercaba, lento y calculado, como si quien los producía quisiera ser oído. Los aldeanos tensaron sus armas improvisadas, listos para enfrentarse al intruso. De las sombras, finalmente, emergió una figura. No era Karel. Era una mujer encorvada, con cabellos largos y enmarañados y una mirada perdida. Todos quedaron sorprendidos. Era Nadja, una joven que había desaparecido años atrás en las montañas sombrías. Se acercó a los aldeanos con una expresión vacía, casi como si no supiera dónde estaba. Lyanna observó a través de la ventana, conteniendo el aliento. Nadja murmuraba palabras incoherentes, palabras que nadie podía entender. Aldrich intentó hablar con ella, pero no respondía a nada. Era como si su espíritu estuviera atrapado entre dos mundos. La mujer comenzó a caminar hacia el bosque de nuevo, como si una fuerza invisible la llamara. «¡Nadja, espera!», gritó Lyanna, saliendo de la casa y corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Nadja desapareció en la oscuridad del bosque, dejando a todos paralizados por el horror y la confusión. Elend corrió hacia Lyanna, rodeándola con sus brazos. «No sabemos qué clase de fuerza tiene Karel sobre esas pobres almas», le susurró. «Pero claramente hay algo oscuro y poderoso en esas montañas que no entendemos». Con esta aparición, los aldeanos comprendieron que Karel no era un simple bandolero, sino alguien que había hecho algún pacto o había accedido a poderes que le permitían controlar a otros. Sabían que no podían vencerlo sin ayuda y que necesitarían algo más que armas para proteger a Lyanna y a todo el pueblo. Esa misma noche, los aldeanos comenzaron a planificar. Decidieron buscar a la anciana Sabra, la sanadora del valle, y quien poseía un vasto conocimiento de antiguas leyendas y rituales de protección. Ella era la única que podía comprender qué clase de maldición había atrapado a Karel y a las almas de las jóvenes desaparecidas. Sabra llegó al amanecer, cargando una bolsa llena de hierbas y amuletos. Al escuchar la historia de Lyanna, asintió gravemente. «Karel es alguien que ha hecho un pacto oscuro», explicó con voz solemne. «Él no puede ser derrotado solo con fuerza. Necesitamos el poder de la tierra y de los espíritus para alejarlo del valle». Juntos, los aldeanos y Sabra prepararon una defensa mística alrededor del valle, usando amuletos y piedras consagradas para crear una barrera protectora.
Liana ayudó a colocar los amuletos, cada uno impregnado de rezos y símbolos antiguos, y sintió que, al hacerlo, no solo estaba protegiendo su hogar, sino también a las jóvenes cuyas almas habían sido capturadas. Al caer la noche, todos esperaban en silencio, listos para enfrentar lo que fuera necesario. Con el valle protegido y rodeado de los amuletos de Sabra, todos se prepararon para la última batalla, decididos a liberar a las almas atrapadas y proteger a Liana de la amenaza de Karel. La noche se cernió sobre el valle con un silencio pesado. Cada casa estaba oscura y solo algunas antorchas dispersas brillaban en las calles desiertas. Los aldeanos estaban en guardia, todos preparados para defender a Liana y sus hogares contra la amenaza de Karel, quien no se daría por vencido fácilmente. Apenas unas horas antes, Sabra, la anciana sanadora, había colocado los últimos amuletos de protección en los límites del valle, formando un círculo invisible que separaba a los aldeanos del poder oscuro de Karel. Los amuletos, preparados con hierbas, piedras y oraciones, eran la única defensa efectiva contra alguien que había pactado con fuerzas desconocidas. Sabra, con su voz cansada pero firme, había advertido a todos que, una vez que Karel intentara atravesar la barrera, no habría vuelta atrás. El enfrentamiento sería inevitable. En el centro del valle, Liana permanecía junto a su padre, Eland, con el corazón latiendo con fuerza. Aún recordaba la mirada penetrante de Karel y su siniestra calma mientras confesaba sus oscuros secretos en la cabaña. Su mente estaba llena de imágenes de las jóvenes desaparecidas y sus pertenencias en aquella habitación sombría. Ahora entendía que Karel no solo buscaba a mujeres inocentes, él buscaba algo más profundo, un poder de dominio sobre las almas que sus oscuros pactos le habían otorgado. La espera era inquietante y cada minuto que pasaba aumentaba la tensión en el aire. Finalmente, el viento comenzó a soplar con fuerza desde las montañas, agitando las hojas de los árboles y haciendo que los amuletos de Sabra tintinearan suavemente. Liana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Karel estaba cerca. A lo lejos se escucharon pasos que se acercaban lentamente al borde del valle. Liana y los aldeanos fijaron la vista en la oscuridad, mientras la figura sombría de Karel se hacía visible al borde del bosque. Su capa ondeaba en el viento y sus ojos brillaban con una luz extraña, un reflejo de su oscuro pacto. Cuando llegó a los límites del valle, se detuvo, observando los amuletos con una sonrisa irónica en el rostro. ¿De verdad creían que estas baratijas podrían detenerme?, gritó Karel, su voz resonando en la noche, cada palabra llena de desprecio. Liana, esto no ha terminado, no podrás ocultarte para siempre. Liana sintió un impulso de miedo, pero Sabra, que estaba a su lado, la sostuvo por el brazo, transmitiéndole fuerza y determinación. Mantén la calma, Liana, susurró. La barrera lo detendrá, pero también lo enfurecerá. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Karel comenzó a caminar en círculos, observando cada amuleto con ojos calculadores. Sabía que cruzar la barrera requeriría un sacrificio de su parte, un precio que tal vez no estaba dispuesto a pagar. Pero la furia en sus ojos dejaba claro que estaba considerando cualquier opción. De repente, levantó ambas manos y comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido. Su voz se volvió grave y gutural, como si invocara alguna fuerza oscura desde lo más profundo de las montañas. El viento se hizo más fuerte y los aldeanos se tomaron de las manos, concentrando toda su energía en la protección del valle. Sabra, con los ojos cerrados, pronunciaba oraciones antiguas, pidiendo a los espíritus del bosque que los protegieran de aquella oscuridad que Karel había desatado. De pronto, el sonido de un grito desgarrador rompió el silencio.
Todos miraron con horror cuando vieron a Karel lanzarse contra la barrera con una fuerza sobrenatural. La barrera invisible pareció vibrar y los amuletos colgados en los árboles y postes comenzaron a brillar con un tenue resplandor. Karel fue arrojado hacia atrás, pero en lugar de detenerse, se levantó y volvió a atacar, cada intento acompañado por gritos y maldiciones. Cada vez que intentaba cruzar, su cuerpo parecía debilitarse más, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Sabía que, de no tomar a Lyanna, su propio pacto lo condenaría. Lyanna lo observaba desde la distancia, horrorizada pero fascinada por la fuerza oscura que parecía consumirlo. Sabía que el poder de los amuletos no duraría para siempre. Karel estaba dispuesto a sacrificarse para alcanzarla. Entonces, algo en su interior despertó. Una mezcla de valor y rabia ante la posibilidad de perder a sus seres queridos y su hogar por la amenaza de aquel hombre. Elend, al ver la resolución en los ojos de su hija, la tomó de la mano. «Haremos esto juntos, Lyanna», le dijo, con voz temblorosa pero decidida. «No permitiré que nadie te quite la vida». Sabra, al escuchar la decisión de ambos, asintió. Hay una manera de terminar con esto. Karel ha atado su vida a estas montañas y su fuerza depende de la oscuridad que habita en él. Si podemos desterrar esa oscuridad, el pacto se romperá y él perderá su poder. Los aldeanos, al escuchar las palabras de Sabra, comenzaron a rodear a Lyanna y a Elend, creando un círculo de protección. Sabra se colocó en el centro junto a ellos y comenzó a recitar un ritual de exorcismo antiguo, uno que buscaba purificar las sombras que Karel había traído al valle. Karel, viendo el ritual desde la distancia, lanzó un grito de furia. «¡No me quitarán lo que es mío!», gritó, y con un último impulso de fuerza se abalanzó contra la barrera, dispuesto a atravesarla, aunque su propia vida quedara en peligro. En ese momento, los amuletos de Sabra destellaron con una intensidad cegadora y una ola de energía pura se liberó, lanzando a Karel al suelo. Al verse derrotado, Karel se levantó, tambaleándose. Su rostro estaba desfigurado por la rabia y la frustración. Sabía que sus fuerzas estaban al límite, pero con una última mirada a Lyanna, juró en voz baja: «Volveré por ti, Lyanna. Nadie escapará de mí». Pero antes de que pudiera dar otro paso, Sabra lanzó las palabras finales del ritual y el cuerpo de Karel comenzó a convulsionarse. Su figura se desintegró en una nube de sombras que se dispersó en el aire con un último suspiro de odio. La oscuridad que había traído consigo se disipó lentamente y el valle quedó envuelto en una paz profunda. Lyanna, con lágrimas en los ojos, sintió el peso de todo lo que había pasado. Elend la abrazó con fuerza, mientras los aldeanos se acercaban para consolarlos. Todos comprendían que habían librado una batalla no solo por sus vidas, sino también por las almas de aquellas jóvenes que Karel había intentado reclamar. Sabra, exhausta pero satisfecha, observó el lugar donde Karel había desaparecido. «Él ha sido desterrado», dijo en voz baja, «y las montañas sombrías han recuperado su paz. Pero nunca olviden este día. La oscuridad siempre acecha, esperando que la llamen». Con las primeras luces del alba, el pueblo comenzó a recuperar su calma. Lyanna y su padre regresaron a su hogar, sabiendo que habían vencido, aunque las cicatrices de aquella noche permanecerían para siempre. El valle quedó en paz, y las historias de Karel y sus oscuras intenciones se convirtieron en leyendas que se contarían en las noches frías, recordando a todos el valor y la unidad que se necesitan para enfrentar las sombras. El amanecer bañó el valle con una luz suave y cálida. Los aldeanos, exhaustos tras la intensa noche, permanecían en silencio, permitiendo que la paz recién conquistada les envolviera. El aire estaba cargado de una sensación de alivio y gratitud.
Habían superado una oscuridad que parecía inquebrantable y habían derrotado una amenaza que había aterrorizado a todos. Lyanna y Elend estaban juntos en la plaza central, rodeados de amigos y vecinos que los abrazaban, reconociendo su valentía. Sabra, la anciana sanadora, estaba a su lado, con una expresión de satisfacción en el rostro. Con el amanecer, todos sabían que el pacto oscuro de Karel había sido roto y que el valle estaba finalmente libre de su influencia. El pueblo decidió que ese día sería recordado y celebrado, no solo como una victoria sobre Karel, sino como un tributo a las almas de aquellas jóvenes que habían desaparecido en las montañas sombrías y cuyas vidas fueron arrebatadas por el cazador de almas. Sabra sugirió hacer una ceremonia de despedida, una especie de ritual para liberar sus espíritus y que pudieran descansar en paz. A lo largo del día, los aldeanos se reunieron para buscar objetos y recuerdos de las jóvenes que habían sido arrebatadas, cada uno llevando una vela encendida al lugar donde la noche anterior habían colocado los amuletos de protección. A medida que el sol subía, el círculo de protección fue transformándose en un altar, con flores silvestres y pequeños objetos que los aldeanos dejaban en memoria de aquellas almas perdidas. Lyanna se unió a ellos, dejando una pequeña joya que pertenecía a su madre en honor a las vidas que habían sido arrebatadas. Al colocarla en el altar, sintió un nudo en la garganta, recordando el horror que vivió en la cabaña de Karel, pero también sintiendo una paz desconocida, como si, al fin, todo aquel dolor estuviera llegando a su fin. Sabra levantó las manos y comenzó a pronunciar una oración de despedida. Su voz resonaba en el aire tranquilo del valle, y los aldeanos se tomaron de las manos, sintiendo la unidad que los había salvado aquella noche. Al terminar la oración, Sabra miró a Lyanna y le sonrió con un afecto profundo. Hoy se liberan no solo los espíritus de quienes se fueron, sino también nuestras almas de todo aquello que nos ataba a la oscuridad, dijo Sabra, su voz llena de sabiduría. Lyanna, tú has sido valiente. Gracias a ti, nuestro valle está libre. Lyanna asintió, y mientras miraba las velas y los recuerdos, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Sabía que aquella experiencia la había cambiado para siempre, pero también que había renacido con una fuerza que antes no sabía que tenía. Elend, sintiendo la emoción de su hija, la abrazó con ternura. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Has demostrado una valentía que pocos poseen. Al caer la noche, las velas permanecieron encendidas, iluminando el valle con una luz cálida y serena. Los aldeanos celebraron en silencio, con risas suaves y abrazos, recordando la paz recuperada y agradeciendo que por fin la oscuridad había abandonado su hogar. Las montañas sombrías, que tantas veces habían sido motivo de temor, parecían tranquilas en la distancia, como si hubieran devuelto al valle la paz que les había sido arrebatada. Esa noche, Lyanna y Elend volvieron a su casa con los corazones ligeros. Sabían que el recuerdo de Karel y la oscuridad de las montañas sombrías jamás se borraría del todo, pero también sabían que no estaban solos y que juntos, con su pueblo, podían enfrentarse a cualquier desafío. Con el tiempo, la historia de Karel y la valentía de Lyanna se convirtió en leyenda en el valle. Los ancianos contaban la historia a los niños en noches frías junto al fuego, recordándoles que, aunque la oscuridad existe en el mundo, la valentía, la unidad y el amor siempre pueden vencerla. Lyanna siguió viviendo en el valle, cuidando de su padre y ayudando a su gente, su vida transformada por aquella experiencia. Aunque su deseo de aventura nunca se apagó, comprendió que el verdadero valor está en el amor y la conexión con quienes te rodean.
El pueblo nunca olvidó el sacrificio y la lucha, y año tras año, en el aniversario de aquella noche, encendían velas en honor a las jóvenes perdidas y celebraban la libertad que habían recuperado. Y así, el valle vivió en paz, siempre recordando la lección de aquella noche y las almas liberadas gracias al coraje de una joven llamada Liana.